La antigua lanzadera se movía como una máquina descuidada, sus propulsores chisporroteando antes de finalmente rendirse. Se detuvo sin gracia en el puerto de atraque del orbital en ruinas estación, colgada en el borde de Marte Espacio Territorial. La estación se desvaneció de designación, reabastecimiento de guarnición y reparación, parpadeó sobre una corrosión pantalla holográfica, distorsionando contra el vacío del espacio. Para Harrison Wells, una vez una brillante navegación cuántica ingeniero de sistemas y ahora poco más que un hombre que intenta beber para perder el control recuerdos, la estación espacial abandonada parecía un reflejo de sí mismo, roto, abandonado y olvidado por civilización. En el asiento del copiloto, Riel estaba sentado perfectamente inmóvil, óptico puntos sensores brillando en ámbar fijo. El perro robótico no fue la elección de Harrison. Había heredado el mismo meconoide punto forma en que había heredado este cósmico depósito, de chatarra de su difunto padre, el almirante Tobias Wells. El perro robot avanzado sistema de escaneo evaluado metódicamente, la estación en deterioro como si fuera, no estaba mirando el óxido y los desechos espaciales, pero a algo oculto, esperando. Harrison permaneció atado a su silla del piloto por un momento prolongado, mirando el acoplamiento esquelético mecanismos que sobresalían como cósmicos costillas. Sus manos, callosas y temblorosas de ambos años de ingeniería de precisión trabajo y noches de whisky sintético, apretó con más fuerza la palanca de control. Esto se suponía que sería una breve parada, una formalidad, antes de vender el lugar a una de las grandes corporaciones y dejó atrás. Pero la intensidad en los fotorreceptores hicieron que el pecho de Harrison constreñir con una pregunta que él era reacio a confrontar. ¿Qué pasa si el naufragio orbital no fue el final de algo, pero el comienzo de un viaje para el que no estaba preparado? Acoplamiento completo, anunció la inteligencia artificial del Synodes transbordador en un voz monótona. Precaución ambiental. Las lecturas de la estación Garrison indican funcionalidad mínima de soporte vital. Recomiendo traje atmosférico completo protocolo. Harrison suspiró, extendiendo la mano hacia su casco. Fantástico. Padre no pudo, me han dejado una estación. ¿Funcional? ¿Podría? ¿Él? Tenía que ser uno que pudiera matarme, con solo entrar. La cabeza de Riel giró hacia él, ajustando las orejas. Posición como si el robot estuviera realmente escuchando. Para un compañero mecánico con casi 15 años de antigüedad, el modelo K9 demostró una notable adaptabilidad. Harrison todavía no podía creer que su padre había mantuvo la cosa operativa todo este tiempo, años en que aparecieron modelos más nuevos y avanzados. Había ido y venido. No me vengas con eso, mira, murmuró Harrison. Probablemente funcione. Con pilas de combustible de reserva eso se agotará en un día. La cola de riel movidos ligeramente, los segmentos de metal haciendo clic juntos. El código de acceso del chip de datos del abogado tardó 3 intentos de registrarse en la esclusa de airesistema, rechinando como si el mecanismo no había montado en bicicleta en años. Cuando las puertas finalmente se abrieron con un doloroso chillido, el aire viciado y reciclado del módulo de hábitat salió corriendo, repleto de partículas de polvo y negligencia. Emergencia. Las tiras de iluminación parpadeaban tenuemente a lo largo del suelo, proyectando el pasillo en un resplandor azul inquietante. Harrison pisó en el interior, el faro de su casco cortaba a través de la oscuridad. Gravedad sintética. Los generadores zumbaban débilmente bajo los pies, proporcionando aproximadamente el 70% del estándar de la Tierra, solo lo suficiente para hacer que el movimiento sea incómodo, pero no imposible. Hojas de conservación cubrieron los muebles como mortajas, girando el centro de mando de la estación en un bocado de una vida abandonada. Harrison estaba de pie en la entrada, su garganta apretada dentro de su casco. Esto fue lo que su padre le había dejado.
4 mamparos corroídos, silencio y un perro robot que no se suponía que fuera suyo. Dejó caer su paquete de suministros sobre un silla y sacó un disco de mensaje doblado del bolsillo de su traje. El abogado insistió en revisarlo cuando llegó. La proyección holográfica fue inconfundible, el rostro severo de su padre materializado en luz azul. Harrison, esta estación te pertenece ahora. Tú aquí encontrarás lo que necesitas. Riel es parte de eso. Confía en él. Las palabras hechas el dolor de pecho de Harrison con una complicación mezcla de ira y anhelo. Confianza a él. Tobias Wells nunca había confiado a nadie, ni siquiera a su propio hijo. Creciendo arriba, Harrison había vivido a la sombra de un hombre tallado en titanio militar, rígido, inflexible, inalcanzable. Y ahora en la muerte, su padre todavía estaba dándole órdenes. Harrison desactivó el holograma y vagó por el pequeño galera. Una hilera de antiguas emergencias, los paquetes de raciones, se alineaban en los estantes. Los sellos de vacío estaban intactos, pero las etiquetas estaban descoloridas y pelando. Encontró una botella de whisky marciano escondido detrás de una panel de mantenimiento, una reliquia de un familiar veneno. La idea de quemar la golondrina casi lo arrastró hacia abajo, pero antes de que pudiera romper el sello, Riel emitió un suave zumbido electrónico desde la esquina. Los fotorreceptores del perro robot se encontró con su mirada firme e ilegible, como si advirtiéndole que se alejara del precipicio. ¿Qué? No es que puedas beberlo, Harrison murmuró, pero su mano tembló. Luego devolvió la botella a el estante. Algo sobre la máquina. La mirada artificial le hizo sentir extrañamente responsable. Era asombroso lo realista que era. El modelo antiguo era uno de esos, serie complementaria de principios de los años 30, que había sido descontinuado por ser demasiado autónomo, según el marketing eufemismo. La verdad, como dijo Harrison, recordó que se desarrollaron mucha personalidad con el tiempo. Más tarde, como Harrison limpió el polvo de la vida. Controles de apoyo, Riel se acercó a una sección de mamparos cerca de la popa compartimento. La antigua fábrica del robot. Sensores extendidos, olfateando con persistencia calculada, aunque no había una necesidad real de tal cosa gesto antropomorfo en una máquina. Luego, Riel vertió el metal en el revestimiento, garras de titanio raspando, hasta formar un hueco. La reverberación resonó. Harrison se congeló. El corazón le dio un vuelco. Había algo escondido aquí, algo suyo. Su padre había querido que lo encontrara. ¿Qué es? ¿Lo dices, muchacho?, preguntó, e inmediatamente después, me sentí tonto por hablar con el robot, como si fuera un perro de verdad. Riel volvió a rayar el panel, más con insistencia esta vez. El sonido hueco desde la pared no saldría de Harrison cabeza. Con una multiherramienta rescatada del casillero de mantenimiento, revisó el costuras quebradizas hasta el contorno de apareció un compartimento empotrado. Espacio el polvo flotaba en nubes asfixiantes mientras él lo abrió, bailando en el haz de luz su faro. Detrás de la pared había un contenedor de carga reforzado. El revestimiento protector se descascarilla y su superficie, marcada por micrometeoro impactos. Lo arrastró hacia la luz, tosiendo, con las manos temblorosas. La cerradura biométrica estaba corroída, pero reconoció la huella de su palma después de varios intentos. Dentro, encontró lo que parecía como el caos. Los mapas estelares se plegaron, tanto a veces sus bordes se desintegraban tocar. Un paquete de almacenamiento cuántico cristales y una pequeña cantidad de datos unidos a titanio. Cada pantalla del panel de datos estaba lleno de códigos estrictamente encriptados, cadenas de números y símbolos que parecía familiar pero extraño. El de su padre, firma digital, disciplinada, aguda y frío. Harrison insertó uno de los cristales cuánticos en su personal tableta, casi esperando que fuera corrupto. La pantalla parpadeó,
luego lleno de archivos de vídeo holográficos, registros de audio y carpetas altamente protegidas, activó uno de los desprotegidos archivos. El holograma se expandió con la voz del padre, militar, tranquila y entrecortada. Entrada 12 del protocolo de Wells. Asunto: transferencia no autorizada de datos cuánticos. Se cree que las matrices de navegación están enrutadas a través de contratistas privados. Evidencia pendiente de confirmación. La sangre de Harrison se enfrió. Matrices de navegación cuántica. Su campo. Su diseño. Estos no eran solo restos militares. Eran piezas de tecnología que había ayudado a desarrollar para el Fuerza de Defensa Interplanetaria. Robada y vendido, tras esclusas cerradas. Se desplazó a través del archivo y se congeló cuando una imagen fija apareció una imagen en la pantalla. Una borrosa holograma de figuras en trajes espaciales de pie junto a un transporte furtivo. Uno de ellos los reconoció al instante. Su viejo colega, ahora director ejecutivo oficial de Helios Dynamics, la mayor contratista privado de defensa en el sector solar sistema. La gravedad mínima de la estación parecía intensificarse. Su pecho se apretó, con el recuerdo de la explosión, de casco compuesto de absorción de fuego por vacío-platos y gritos interrumpidos por fallo de comunicación. Había pasado años culpándose a sí mismo, diciéndose a sí mismo fue un accidente trágico. Pero este archivo sugirió lo contrario. Alguien lo había orquestado, y su padre había sido siguiendo el rastro. Riel, en silencio hasta ahora, avanzó lentamente y presionó su nariz metálica contra la rodilla de Harrison. Sus fotorreceptores ardían con una intensidad que casi parecía consciente, instándolo a seguir adelante. Harrison cerró el tableta, con el pulso acelerado. Los fantasmas del pasado no eran solo recuerdos, ya no eran más. Eran evidencia, y exigieron respuestas. El descubrimiento roía hacia él, negándose a dejar que su mente descanse. Esa noche, o lo que pasó por noche en una estación sin ciclo día-noche, Harrison siguió el inquieto caminar de Riel a través de la bahía de carga. El perro robot seguía dando vueltas en el otro extremo de la carga, área donde se encuentran los bastidores magnéticos oxidados. Se inclinó bajo el peso de lo abandonado equipo. Riel se detuvo en un abollado escotilla de acceso. Sus sensores de audio se activaron. Aparato óseo viejo facial con espasmos a pesar de sin necesidad biológica de oler. Con un agudo ladrido electrónico que lanzó hacia el metal. Harrison se arrodilló, sacudiéndose décadas de mugre espacial. Lo que parecía una válvula de liberación simple en la escotilla. El borde le llamó la atención. Era demasiado preciso, demasiado deliberado. Su mano se extendió hacia la herramienta especializada que había encontrado en el contenedor reforzado. Con el corazón acelerado, él lo insertó en la ranura. Con un silbido de hidráulica, el panel se desplazó de lado, revelando un ascensor oculto. Pozo que descendía hacia la oscuridad. Bueno, eso no es estándar en ningún espacio. El esquema de estación más grande que he visto jamás. Harrison murmuró mirando hacia abajo, punto eje. El aire de abajo se sentía diferente, más limpio, con ciclos activos. Alguien o algo estaba manteniendo sistemas allá abajo. Miró a Riel, cuya cola ahora estaba erguida, moviéndose en barridos mecánicos cortos. ¿Supongo que quieres que vaya allí?, Harrison preguntó. La cabeza de Riel se inclinó, extrañamente gesto perruno para una máquina. Correcto. Por supuesto que sí. Harrison revisó sus reservas de oxígeno y baliza de emergencia. Si esto resulta ser solo un mantenimiento eje, te estoy reprogramando como un cafetera. La plataforma del ascensor zumbaba suavemente mientras descendía. El sonido de maquinaria invisible llenando el silencio. Cuando las puertas se abrieron, Harrison entró a otro mundo. La habitación estaba circular, paredes cubiertas de zumbidos, servidores, cuánticos y pantallas holográficas interfaces.
monitores de vigilancia a antiguos sectores distantes observados del espacio, la alimentación sigue activa. Una consola de comandos estaba en el centro como la silla de un capitán abandonado a mitad del viaje. El aliento de Harrison atrapado. Su padre no había estado viviendo en jubilación. Había estado dirigiendo una operación encubierta desde un lugar supuestamente abandonado estación de repostaje. En la consola se encontraba otro bloc de datos, este marcado puesto de avanzada 9. Al activarlo, Harrison encontró notas meticulosamente catalogadas, comunicaciones interceptadas, codificadas, identidades, envíos rastreados hasta fantasmas empresas. Cada entrada apuntaba a una red organizada de contrabando avanzado, tecnología de defensa fuera de la tierra jurisdicción. Una designación mantenida repitiéndose en las pantallas, destacado en la dura historia de su padre, firma digital, Prometeo Colectivo. La revelación fue asfixiándose. Su padre había muerto, protegiendo no solo secretos, sino evidencia. Y ahora, por herencia o por destino, esa evidencia era de Harrison responsabilidad. Él configuró el panel de datos abajo. Con el pulso estabilizándose, Rael se quedó de pie, el umbral, silencioso pero alerta, como si reconociendo la gravedad de lo que había sido descubierto. Las manos de Harrison se cernían sobre la consola, insegura pero atraída por ella. El fantasma del trabajo de su padre, de sus propios fracasos lo agobiaban. Pero por primera vez en años se sintió algo más fuerte que la culpa. Propósito. Los mataron, susurró Harrison, escaneando los archivos. Mataron. Mi equipo para cubrir sus huellas. Él miró en Riel, comprendiendo de repente por qué mi padre se había quedado con el robot anticuado. Y fuiste su testigo, ¿no? Por eso te mantuvo operativo todo el tiempo, estos años. Los fotorreceptores de Riel se atenuó brevemente, casi como un parpadeo. El centro de mando oculto se convirtió en el de Harrison. Refugio y su carga. De día, él intentó restaurar la funcionalidad a la estación abandonada, limpiando escombros, reparar circuitos, arreglar un combustible procesador que no había hecho un ciclo de propulsor en 20 años. Por la noche, descendió a puesto de avanzada, 9, donde el resplandor holográfico, las pantallas pintaron su rostro con una luz fría. Examinó detenidamente el libro encriptado de su padre. Notas, rastreo de orígenes de los envíos, alias y empresas fantasma. Cada hilo volvió al mismo punto de asignación, Colectivo Prometeo. Pero Riel tenía su propia misión. Más que una vez, Harrison encontró al robot K9 mirando fijamente secciones de la estación, sensores presionados hasta el suelo, placas, receptores de audio ajustándose. En Cell, Riel lo condujo afuera, caminando con cuidado, propósito en todo el exterior de la estación casco, durante una caminata espacial de mantenimiento y hacia un grupo de viejos matrices de comunicación. El robot se detuvo, cerca de un conjunto de antena parabólica, escaneado. Luego emitió un agudo ladrido electrónico. Harrison se arrodilló, limpiando el espacio, escombros. El metal llevaba el tenue firma de radiación cuántica desplazamiento, grado militar. Riel encontré otro sendero. Uniendo el coordenadas de las notas de su padre con lo que Riel descubrió, Harrison lo reconstruyó juntos. Un mapa escalofriante. Prometeo, el colectivo, no estaba contrabandeando a cualquiera tecnología. Estaban avanzando hacia los avanzados sistemas de navegación cuántica. El mismísimo diseños que una vez había creado para los profundonaves de exploración espacial. Tecnología destinado a viajes interplanetarios pacíficos estaba siendo reutilizado para armar sistemas de guía. Cada revelación corta más profundo. La explosión que había matado a sus colegas una vez se sintieron como un trágico accidente del destino. Ahora parecía como daño colateral en un caso más grande plan. Un encubrimiento. Su padre había muerto, persiguiendo esta verdad. Y de alguna manera, Riel parecía conocer el camino a seguir.
Harrison comenzó a notar algo más: las pesadillas que lo habían atormentado, la vacío, los gritos silenciosos eran aflojando su agarre. Cuando llegó el sueño, no eran botellas vacías las que guardaban él, pero el peso constante de Riel recargando al otro lado de la puerta. Un silencio centinela contra la oscuridad. Una noche, estudiando las coordenadas, Harrison miró al robot, descansando junto a la consola. «Sabías todo. Venías por aquí, ¿no?», susurró. Riel, los receptores de audio se contrajeron, sus fotorreceptores que se elevan para cumplir con los de Harrison. Para ellos, Harrison no vio nada artificial. Programación. Vio determinación, propósito, y por primera vez en durante años, Harrison se sintió como un ingeniero. De nuevo. «Necesitamos contactar a alguien sobre esto», murmuró Harrison, desplazándose a través de los contactos cifrados de su padre. «Alguien que pueda ayudarnos a darle sentido a todos estos datos». Como si fuera Q, la matriz de comunicación, señaló una entrada transmisión. Harrison dudó. Luego aceptó la llamada. Un rostro holográfico se materializó. Una mujer con una mirada afilada. Rasgos y ojos calculadores. «¿Harrison Wells?», preguntó con voz clara, a pesar de los minutos de luz de distancia. «¿Quién quiere saber?» «Doctora Arya Sullivan. Yo trabajaste con tu padre a su lado proyectos». Se inclinó más cerca de la cámara. «He estado monitoreando la energía firma del puesto. De avanzada 9. Cuando llegó de nuevo en línea, supe que alguien me había encontrado. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti?». Ella sonrió levemente. «No lo haces. Pero considerando a la gente que caza esto evidencia, podría ser tu único aliado». Ella pista había venido de una de las coordenadas, dio 3 vueltas en el círculo de su padre diario. Pero Harrison sabía que no podía ir solo. Durante semanas había estado trabajando en silencio con la doctora Arya Sullivan, una especialista en cifrado cuántico una vez conectado a la red de su padre. Ella había visto los datos y creía en ellos. Causa. Y ahora estaba listo, a su lado. Juntos rastrearon la pista hasta un puesto de investigación abandonado en órbita Phobos. Tranquilo, olvidado. El tipo de lugar que nadie vigilaría. Harrison Yaria atracó su lanzadera furtiva a media distancia. A 1 kilómetro de distancia, acercándose por paquetes de propulsores de corto alcance debajo de la cubierta de la sombra de Phobos. El vacío no olía a nada. El silencio se rompió. Solo por su propia respiración dentro de sus cascos. No llegaron a la esclusa de aire. Riel se movió primero. 2 figuras en trajes espaciales tácticos surgidos de detrás de una red de comunicaciones, plasmacortadores dibujados. «Harrison Wells». Una voz crepitó a través del canal de emergencia. «Deberías haberte mantenido alejado. La emboscada estaba calculado». Harrison apenas tuvo tiempo. Levantar las manos cuando una mancha de metal y los circuitos pasaron junto a él. Riel lanzado con una fuerza sorprendente, golpeando hacia el atacante más cercano. El hombre cayó hacia atrás en gravedad cero, su cortador girando hacia el vacío. Él, el segundo, giró su arma hacia Harrison, pero años de entrenamiento en gravedad cero tomaron el control. Harrison agarró una varilla de antena desechada, flotando cerca y empujando hacia adelante, el impacto conectado, enviando al hombre cayendo de la superficie de la estación. Arya terminé el trabajo con un electromagnético dispositivo de pulso que llevaba arcos crepitantes. Esa noche, o lo que pasó por noche en una estación sin ciclo día-noche, Harrison siguió el inquieto caminar de Riel. A través de la bahía de carga. El perro robot seguía dando vueltas en el otro extremo de la carga, área donde se encuentran. Los bastidores magnéticos oxidados se inclinó bajo el peso de lo abandonado equipo. Riel se detuvo en un abollado escotilla de acceso. Sus sensores de audio se activaron. Aparato óseo viejo facial con espasmos a pesar de sin necesidad biológica de oler.
con un agudo ladrido electrónico que lanzó hacia el metal. Harrison se arrodilló, sacudiéndose décadas de mugre espacial, lo que parecía una válvula de liberación simple en la escotilla. El borde le llamó la atención. Era demasiado preciso, demasiado deliberado. Su mano se extendió hacia la herramienta especializada que había encontrado en el contenedor reforzado. Con el corazón acelerado, él lo insertó en la ranura. Con un silbido de hidráulica, el panel se desplazó de lado, revelando un ascensor oculto, pozo que descendía hacia la oscuridad. Bueno, eso no es estándar en ningún espacio. El esquema de estación más grande que he visto jamás. Harrison murmuró mirando hacia abajo. Eje. El aire de abajo se sentía diferente, más limpio, con ciclos activos. Alguien o algo estaba manteniendo sistemas allá abajo. Miró a Riel, cuya cola ahora estaba erguida, moviéndose en barridos mecánicos cortos. «¿Supongo que quieres que vaya allí?», Harrison preguntó. La cabeza de Riel se inclinó, extrañamente gesto perruno para una máquina. «Correcto». «De por supuesto que sí». Harrison revisó sus reservas de oxígeno y baliza de emergencia. «Si esto resulta ser solo un mantenimiento eje, te estoy reprogramando como un cafetera». La plataforma del ascensor zumbaba suavemente mientras descendía. El sonido de maquinaria invisible llenando el silencio. Cuando las puertas se abrieron, Harrison entró a otro mundo. La habitación estaba circular. Paredes cubiertas de zumbidos, servidores, cuánticos y pantallas holográficas interfaces, monitores de vigilancia antiguos sectores distantes observados del espacio. La alimentación sigue activa. Una consola de comandos estaba en el centro como la silla de un capitán abandonado a mitad del viaje. El aliento de Harrison atrapado. Su padre no había estado viviendo en jubilación. Había estado dirigiendo una operación encubierta desde un lugar supuestamente abandonado estación de repostaje. En la consola se encontraba otro bloc de datos, este marcado puesto de avanzada 9. Al activarlo, Harrison encontró notas meticulosamente catalogadas, comunicaciones interceptadas, codificadas, identidades, envíos rastreados hasta fantasmas empresas. Cada entrada apuntaba a una red organizada de contrabando avanzado tecnología de defensa fuera de la tierra jurisdicción. Una designación mantenida repitiéndose en las pantallas, destacado en la dura historia de su padre firma digital, Prometeo Colectivo. La revelación fue asfixiándose. Su padre había muerto, protegiendo no solo secretos, sino evidencia. Y ahora por herencia o por destino, esa evidencia era de Harrison responsabilidad. Él configuró el panel de datos abajo. Con el pulso estabilizándose, Riel se quedó de pie. El umbral, silencioso pero alerta, como si reconociendo la gravedad de lo que había sido descubierto. Las manos de Harrison se cernían sobre la consola, insegura pero atraída por ella. El fantasma, del trabajo de su padre, de sus propios fracasos lo agobiaban, pero por primera vez en años, se sintió algo más fuerte que la culpa. Propósito. «Los mataron», susurró Harrison, escaneando los archivos. «Mataron. Mi equipo para cubrir sus huellas». Él miró en Riel, comprendiendo de repente por qué su padre se había quedado con el robot anticuado. «Y fuiste su testigo, ¿no? Por eso te mantuvo operativo todo el tiempo, estos años». Los fotorreceptores de Riel se atenuó brevemente, casi como un parpadeo. El centro de mando oculto se convirtió en el de Harrison. Refugio y su carga. De día, él intentó restaurar la funcionalidad a la estación abandonada, limpiando escombros, reparar circuitos, arreglar un combustible procesador que no había hecho un ciclo de propulsor en 20 años. Por la noche, descendió a puesto de avanzada, 9, donde el resplandor holográfico las pantallas pintaron su rostro con una luz fría. Examinó detenidamente el libro encriptado de su padre. Notas. Rastreo de orígenes de los envíos, alias y empresas fantasma. Cada hilo volvió al mismo punto de asignación, Colectivo Prometeo. Pero Riel tenía su propia misión. Más que una vez,
Harrison encontró al robot K-9 mirando fijamente secciones de la estación, sensores presionados hasta el suelo, placas, receptores, de audio ajustándose. En cel, Riel lo condujo afuera, caminando con cuidado. Propósito en todo el exterior de la estación casco durante una caminata espacial de mantenimiento hoy hacia un grupo de viejos matrices de comunicación. El robot se detuvo, cerca de un conjunto de antena parabólica, escaneado, luego emitió un agudo ladrido electrónico. Harrison se arrodilló, limpiando el espacio. Escombros. El metal llevaba el tenue firma de radiación cuántica desplazamiento, grado militar. Riel encontré otro sendero. Uniendo el coordenadas de las notas de su padre con lo que Riel descubrió, Harrison lo reconstruyó juntos, un mapa escalofriante. Prometeo el colectivo no estaba contrabandeando a cualquiera tecnología. Estaban avanzando hacia los avanzados sistemas de navegación cuántica. El mismísimo diseños que una vez había creado para lo profundo naves de exploración espacial. Tecnología destinado a viajes interplanetarios pacíficos estaba siendo reutilizado para armar sistemas de guía. Cada revelación corta más profundo. La explosión que había matado a sus colegas una vez se sintieron como un trágico accidente del destino. Ahora parecía como daño colateral en un caso más grande plan, un encubrimiento. Su padre había muerto, persiguiendo esta verdad, y de alguna manera, Riel parecía conocer el camino a seguir. Harrison comenzó a notar algo más. Las pesadillas que lo habían atormentado, la vacío, los gritos silenciosos eran aflojando su agarre. Cuando llegó el sueño, no eran botellas vacías, las que guardaban él, pero el peso constante de Riel recargando al otro lado de la puerta, un silencio centinela contra la oscuridad. Una noche, estudiando las coordenadas, Harrison miró al robot, descansando junto a la consola. ¿Sabías todo? Venías por aquí, ¿no? Susurró. Los receptores de audio se contrajeron, sus fotorreceptores que se elevan para cumplir con los de Harrison. Para ellos, Harrison no vio nada artificial programación. Vio determinación, propósito. Y por primera vez en durante años, Harrison se sintió como un ingeniero, nuevo. Necesitamos contactar a alguien sobre esto, murmuró Harrison, desplazándose a través de los contactos cifrados de su padre. Alguien que pueda ayudarnos a darle sentido a todos estos datos. Como si fuera Q, la matriz de comunicación señaló una entrada transmisión. Harrison dudó, luego aceptó la llamada. Un rostro holográfico se materializó. Una mujer con una mirada afilada con rasgos y ojos calculadores. ¿Harrison Wells?, preguntó con voz clara. A pesar de los minutos de luz de distancia. ¿Quién quiere saber? Doctora Arya Sullivan. Yo trabajaste con tu padre a su lado proyectos. Se inclinó más cerca de la cámara. He estado monitoreando la energía firma del puesto de avanzada 9. Cuando llegó de nuevo en línea, supe que alguien me había encontrado. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? Ella sonrió levemente. No lo haces. Pero considerando a la gente que caza esto evidencia, podría ser tu único aliado. Ella pista había venido de una de las coordenadas, dio 3 vueltas en el círculo de su padre diario. Pero Harrison sabía que no podía ir solo. Durante semanas, había estado trabajando en silencio con la doctora Arya Sullivan, una especialista en cifrado cuántico, una vez conectado a la red de su padre. Ella había visto los datos y creía en ellos. Causa, y ahora estaba listo, a su lado. Juntos rastrearon la pista hasta un puesto de investigación abandonado en órbita Phobos. Tranquilo, olvidado. El tipo de lugar que nadie vigilaría. Harrison y Arya atracó su lanzadera furtiva a media distancia. A 1 kilómetro de distancia, acercándose por paquetes de propulsores de corto alcance debajo de la cubierta de la sombra, de Phobos. El vacío no olía a nada. El silencio se rompió. Solo por su propia respiración dentro de sus cascos. No llegaron a la esclusa de aire. Riel se movió primero.
Dos figuras en trajes espaciales tácticos surgidos de detrás de una red de comunicaciones, plasmacortadores dibujados, Harrison Wells. Una voz crepitó a través del canal de emergencia. Deberías haberte mantenido alejado. La emboscada te estaba calculado. Harrison apenas tuvo tiempo. Levantar las manos cuando una mancha de metal y los circuitos pasaron junto a él. Ríe lanzado con una fuerza sorprendente, golpeando hacia el atacante más cercano. El hombre cayó hacia atrás en gravedad cero, su cortador girando hacia el vacío. Él, el segundo, giró su arma hacia Harrison, pero años de entrenamiento en gravedad cero tomaron el control. Harrison agarró una varilla de antena desechada, flotando cerca y empujando hacia adelante. El impacto conectado, enviando al hombre cayendo de la superficie de la estación. Arya terminé el trabajo con un electromagnético dispositivo, de pulso que llevaba, arcos crepitantes,